¿Sabías que no necesitas grandes cantidades de dinero para poner tu vida financiera en orden? Ni disciplina, ni grandes estrategias para pagar tus deudas. Solo se necesita una cosa, y eso es tu presupuesto. Acompáñame hoy a descubrir cuáles son los riesgos de no tener un presupuesto financieramente hablando. No sé por dónde empezar. ¿Por dónde empiezo a hacer un presupuesto? ¿Es mejor hacer un presupuesto en Excel o con una aplicación? Quédate aquí conmigo para seguir expandiéndonos sobre el presupuesto y más. Comenzamos. Bienvenido a tu espacio de reflexión, cuestionamiento y curiosidad sobre temas que no nos enseñaron en el colegio, como lo es la educación financiera, el desarrollo personal y mucho más. Soy Mari Francis Mocina y esto es Buscando Expansión. Acompáñame a hablar con expertos o amigos que nos ayuden a descubrir herramientas que nos permitan expandirnos, sacar nuestra mejor versión y alcanzar nuestra independencia financiera. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Buscando Expansión. Gracias por estar aquí. Arrancamos este 2023 con todo porque el tema de hoy es clave para cumplir con todas tus metas financieras en este nuevo año. Y esa herramienta es el presupuesto. Esa herramienta es fundamental porque es un mapa visual que nos va a guiar, que nos va a indicar por dónde ir en nuestro presente y en nuestro futuro. El problema es que nos da pereza, esto es aburrido, no quiero ver mis estados de cuenta o mis números, porque también puede ser algo doloroso. O también existe la creencia limitante de que yo no necesito un presupuesto porque apenas gano $500 mensuales. Estas son creencias limitantes que he escuchado y obviamente me han pasado a mí también por la cabeza, pero si nos ponemos a pensar y si tú ganas $500 mensuales y no sabes cómo administrarlos, ¿qué va a pasar cuando ganes $500,000 y tengas ese dinero en tu cuenta? ¿Cómo vas a hacer? Y por eso lo tenemos que poner en práctica desde ya. Y más que tener el control de tu dinero o hacer algo por obligación, míralo como ese espacio en tu día, en tu semana, en tu mes, que te llevará a crear más expansión en tu vida. Yo personalmente llamo este tiempo de sentarme frente a mi presupuesto citas con mi dinero. Tengo una cita importante para honrar a esta herramienta que me permite hacer cosas increíbles con mi dinero. Y es por eso que he hecho este espacio, he creado este episodio del podcast para que tú también puedas utilizar tu presupuesto de una manera adecuada. Y es por esto que he invitado a Ángela García. Ella es experta en hacer presupuestos desde hace 15 años y obviamente también es una buscadora del lado espiritual del dinero. Bienvenida a Buscando Expansión, Ángela, ¿cómo estás? Hola Mari, encantada de estar aquí en este espacio contigo, súper honrada con esta invitación y con muchas ganas de contarles lo que sé sobre los presupuestos. No, gracias a ti, Ángela, por estar aquí y explicarnos sobre esta herramienta que es la base de nuestras finanzas personales, como lo dije en la introducción, y siento que muchas personas ni siquiera saben por dónde comenzar a hacer su presupuesto. Sí, antes de entrar al cómo hacer el presupuesto, creo que sería chévere abordar el por qué hacerlo, porque al final, si no sabemos por qué, entonces lo vamos a dejar de hacer, porque claro, esto es una herramienta que se nos ofrece, pero que hay que tener una cierta disciplina, ¿no? Para seguirla ejecutándola, para no hacerla solamente un mes y luego ya perderle el interés. Entonces, el tener súper claro ese por qué es el que nos va a ayudar a poder sostenerlo en el tiempo. Y aquí yo les voy a dar mi visión de el por qué es súper importante hacer un presupuesto y también parte de mi experiencia personal. Como lo decía Mary, yo llevo 15 años haciéndolo para empresas en el sector financiero, pero lo he hecho toda mi vida porque desde muy pequeñita vi que mi mamá lo hacía, yo en mi familia, mi mamá también trabaja en el mundo financiero, bueno, más en el lado de la parte contable, y vi de ella su organización con la economía,
y una economía que no era muy boyante en un principio, con su orden y con su organización, empezamos a conseguir muchas cosas. Entonces yo me di cuenta de la importancia de planear, porque claro, si tú no sabes cuánto te llega, no sabes cuánto te gastas, no sabes cuánto te queda, pues no tienes ni idea qué pasa con tu flujo de dinero. Y luego lo que yo me daba cuenta, no solamente en mi experiencia personal y familiar, sino de las personas a mi alrededor, otras familias, amigos más extendido, era que cuando no tenían tan claras las cuentas, entonces aplicaban un poco esa frase aquí. Yo soy colombiana, vivo en España, y en España se usa una frase que se llama como de perdidos al río. De perdidos al río, creo que tú la Totalmente. conoces, que, Sí, que tú la, totalmente. que la conoces porque has vivido acá. Es como, pues si ya no lo hice, pues ya para qué. Entonces, yo creo que esa frase o ese pensamiento hace mucho daño porque entonces, claro, como decimos, un poco como comparándolo para hacerlo más sencillo de entender, como con una dieta, ¿sabes? O sea, como que llevas haciendo una dieta alimenticia o tratando de cuidar un poco tu alimentación por X cantidad de días y luego un día pecas y entonces dices, ya, no, ya para qué, ya de perdidos al río, ¿sabes? Entonces, un poco en el mundo financiero o en tus finanzas personales, si tú haces eso, creo que vas por un mal camino porque entonces por un día que no hiciste el ejercicio o por un día que no tuviste como conciencia de los gastos y demás, entonces ya empiezas a tener malos comportamientos financieros que luego se acumulan en deuda mala, 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 mala. Entonces, creo que si uno es súper consciente de que así como tú lo decías, teniendo unos ingresos pequeños, medianos, grandes, los que sean, ¿sabes? Los que sean, uno por lo menos si tiene claridad de esos ingresos, de esos gastos y sabe cuánto es el neto al final de ese periodo en el cual uno se propuso llevar ese presupuesto, que hay que hacerlo como sea más cómodo para cada persona. O sea, va a haber personas que consideren mejor hacerlo semanal, mensual. O sea, yo creo que semanal, bisemanal o mensual son periodos buenos de tiempo para hacer ese ejercicio de presupuesto, pero lo importante es hacerlo porque luego vas a tener esa visibilidad que te va a permitir hacer unas compras conscientes, porque ya no vas a decir, bueno, es que no tengo ni idea. Y como a veces cuando estamos un poco perdidos en el tema financiero tenemos compras compulsivas o decimos como que ya no te hallas y empiezas a abrir huecos y cosas que me han pasado ahorita, que hace poco empecé a hacer mentorías de finanzas personales con uno a uno. eh, lo que me ha pasado con ciertas personas es que, por ejemplo, escuchan un podcast y les enseñan que pueden hacer una reagrupación de deuda de alguna manera. Y entonces toman solamente esa parte y luego veo que tienen unos huecos, pero además de millones, ¿sabes? O sea, bueno, millones en otras En monedas o, pesos. o bastantes miles o casi cientos en que podrían llamarse en dólares. Si por hacer este tipo de estrategias sin un orden, ¿sabes? Entonces, como para redondear el tema del por qué hacerlo, es porque te va a dar claridad, porque te va a dar esa paz de que ganes lo que ganes y quedes con los que te quedes al final de ese periodo, tú te vas a ir a la cama sabiendo qué pasó en tu mundo financiero, qué pasó en tus finanzas personales. Y pasa como en todos los asuntos, si tienes claridad, puedes implementar un plan, puedes cambiar de idea, puedes plantearte cosas, pero cuando no hay claridad, estás ahí como en la nebulosa, no sabes qué hacer y yo creo que la mayoría de los problemas y por lo que yo he visto es cuando esa claridad no está y el presupuesto, eso es lo que te da claridad de cuál es tu situación. Claro, y justamente te iba a preguntar, Ángela, ¿cuál sería lo contrario? ¿Cuáles son los riesgos de no tener un presupuesto? Porque por lo que nos estás diciendo es, en este caso, intranquilidad. No voy a poder dormir en paz. No sé cuánto tengo en mi cuenta. No sé qué otros riesgos haya. Puede ser que por no saber me puedo meter en deudas. Exactamente, o sea, tú los has resumido bastante bien y yo a eso lo que sumaría es que no puedes tener un panorama claro y cumplir metas financieras o cumplir metas que no son financieras, pero que al final todo tiene que ver con dinero porque estamos en este mundo, ¿sabes? Tridimensional donde en la realidad intercambiamos todo con dinero. Entonces, por ejemplo, quieres hacer un viaje, ¿vale? Entonces tú puedes hacer ese viaje
en términos de dinero y de presupuesto de muchas maneras, ¿sabes? Lo haces todo con la tarjeta de crédito y luego le pagas al banco, dependiendo del país donde estés, hasta el 30% efectivo anual de lo que te gastaste, lo cual quiere decir que de cada $100 que tú gastaste, 30 se los estás dando adicional al banco en intereses, que me parece como lo menos efectivo que podrías hacer. Lo puedes hacer así, claro, lo puedes hacer así, pero no es eficiente en términos financieros. Lo puedes hacer, por ejemplo, ahorrando, que sería como una buena forma financiera de hacerlo, pero también otra cosa que yo creo mucho y que trabajo mucho con las personas con las que ahora hago mentorías uno a uno es en el tema de la flexibilidad, porque también hay gente que no se mete a ver sus finanzas porque creen que ya, pues pucha, esto es una camisa de fuerza, aquí yo ya no me voy a poder dar un gusto para nada. Existe esta creencia limitante de que un presupuesto también es como escasez, como me va a llevar a la mentalidad de escasez porque estoy limitada. O sea, solo puedo gastar esto, entonces eso me limita, eso no me deja ser libre. Oh, espectacular que tú hayas traído esto a la mesa, porque para nada, es todo lo contrario. Y creo que tú, de lo que un poco hablamos antes de acordar esta llamada que íbamos a hacer, tú me contabas de cómo te organizas y de que también dejas esos ciertos espacios de ven, yo me puedo pasar un poquito aquí, un poco más y no pasa nada. Claro, porque lo tienes planeado y te pasas libre y te comes el helado y te vas de cena fuera tranquilamente porque sabes que te lo puedes permitir y que no estás impactando el viaje, que no estás impactando tu meta de comprarte el automóvil. O sea, lo que, eso que tú traes a la mesa me encanta. Para mí, todo lo contrario. Un presupuesto lo que te da es, uno, tranquilidad, como tú lo dijiste, y para mí, un número dos es libertad, porque lo que tú puedes hacer en el mediano y en el largo plazo es, uno, liberarte de las deudas si las tienes y además tener la libertad de hacer otras cosas. Les voy a contar acá una cosa súper personal, pero yo pude tomar una decisión de dejar de trabajar en un trabajo espectacular en el cual estaba y ganando una cifra muy buena de dinero porque tengo súper claras mis cuentas. Entonces yo sé cuánto me gano, sé cuánto me gasto mensualmente, sé ese flujo de gastos, cuánto es el mínimo al cual lo puedo reducir sin estropear absolutamente nada en términos de mis ahorros. Y me planteé un cambio en mi vida con total tranquilidad porque dije, a ver, tengo esta cantidad de dinero ahorrada, cantidad que he ahorrado por ser organizada, ¿sabes? Y no me cohíbo de nada. Y, o sea, a ver, obviamente no soy súper gastona, pero, o sea, tengo una vida bastante feliz, me permito viajar, disfrutar, compartir. Y pude tomar esta decisión que es libertad, que se traduce para mí en libertad, precisamente porque tengo claro mi flujo financiero, sé para cuántos meses me alcanza, cuánto podría hacerlo. Además, también sé dónde puedo aumentar mis ingresos si quisiera, en cuanto, dónde puedo recortar si quisiera, dónde no puedo recortar, porque son cosas que no me puedo permitirme recortar, ¿sabes? Porque en la vida hay cosas que tienes que pagar sí o sí. Entonces, a diferencia, y por favor, si tienen esas ideas de que el presupuesto es escasez, cancelado, cancélenlas por favor en este momento y Recancelado. sí, las vamos a cancelar y las vamos a reemplazar por unas nuevas de que nos permitan realmente tener una planeación financiera adecuada. Perfecto, pero Ángela, esta es la pregunta del millón porque hemos hablado que el presupuesto nos da libertad, nos da paz, pero ¿por dónde comienzo a hacer ese presupuesto? Si alguien que nos está escuchando y dice, no sé por dónde empezar, esto se escucha súper lindo, una maravilla, pero ¿por dónde comienzo? Vale, bueno, puede ser tan sencillo, tan complejo como lo queramos hacer, y yo creo que ahorita un poco más adelante vamos a hablar de las herramientas, pero básicamente un presupuesto lo que tiene son un rubro importante, grande, donde tú pones los ingresos que tú tienes fijos y variables. Entonces, vamos a imaginarnos que en las filas, como si esto fuera una hoja de Excel o en una hoja de un cuaderno, en las filas vamos a poner los conceptos que vamos a hablar aquí, como ingresos, gastos y la utilidad neta o el neto al final del periodo.
Y en las columnas vamos a tener esos periodos de tiempo que nos planteamos, que pueden ser la semana, la bisemana o el mes. Digamos que para hacerlo sencillo, vamos a hacerlo como si fueran meses, ¿vale? Entonces vamos a poner ingresos mensuales y en ingresos mensuales vamos a considerar todas las fuentes de ingreso que tengamos, nuestro trabajo, pero también si tenemos alguna mesada que nos dan nuestros papás o algún ingreso variable esporádico que nos llegue por alguna venta de cosas que tengamos o por alguna, yo qué sé, mentoría también que hagamos, o sea, todo lo que sea, tanto fijo como variable. Y lo vamos a discriminar en estas dos categorías porque es importante que sepamos que lo fijo nos llega siempre y lo variable más o sea, lo que vamos a obtener de ese flujo variable es como un promedio. Pero también si lo hacemos todos los meses y lo proyectamos a un año, entonces podemos más o menos decir, a ver, hablemos de un tema de que en ingresos variables tengo ventas. Entonces vamos a decir, yo hay meses que vendo, yo qué sé, $500, hay meses que vendo $200, hay meses que vendo $1000 y lo planteo en el tiempo y vamos a suponer que los ingresos fijos sean, yo qué sé, $2000. Entonces lo planteamos así, ingresos fijos en la parte de arriba, 2000 para todos los meses, ingresos variables, 200, 500, tal, o la cantidad que cada uno tenga, y en flujos variables podemos tener tantas cantidades como fuentes de ingreso variable tengamos, ¿vale? Y dejemos Ok, espacio. Y aquí este es otro concepto que también inculco en las mentorías y que va en contra del sentimiento de escasez que tú decías, y es, si hoy tenemos dos fuentes de ingreso variables, vamos a dejar 5 renglones para ingreso variable, porque vamos a dejar ese espacio para que más fuentes de ingreso variable lleguen. Porque, excelente. digamos, también cuando planeamos, hay gente que cuando planea el presupuesto lo planea desde la frugalidad, como desde, wow, entonces me voy a tener que apretar. No. ¿Y qué tal si esos gastos que nosotros tenemos nos expanden y nos hacen felices? Vamos a poner un ejemplo muy clásico que me llega a mí en las mentorías del café de Starbucks. Es que a mí me han dicho que si yo no me tomo el café en Starbucks me voy casi que a volver millonario. Yo, Ok, y yo digo, no tienes que dejar tu café de Starbucks, porque lo que hay es que saber cuánto vale ese café, cuánto nos vale diario, mensual, semanal, anual, cuánto no le podemos permitir, ¿sabes? Y si eso nos expande y si ir al Starbucks a tomarnos ese café, que puede ser que una denominación que para una persona pueda ser cara o lo que sea, si ese café nos expande, pues no lo vamos a tomar y lo vamos a poner ahí y más bien pensemos con nuestros talentos, con nuestros dones, qué otras fuentes de ingreso podemos tener. Porque muchas veces estamos muy limitados y muy sesgados a ver solamente esa línea de ingreso fijo como si fuera la única y creo que eso sí que es un pensamiento de escasez, pero hacer el presupuesto no, hacer el presupuesto te puede dar este tema de expansión si tú lo eliges ver de esa manera. Entonces, volviendo un poco al cómo, entonces tenemos ese grupo de ingresos, tanto fijos como variables, y luego vamos a tener eso nos va a dar un total de ingresos, digamos que mensuales, ¿no? Por el periodo. Y luego vamos a poner los gastos también en esas macro divisiones de fijos y variables. Y aquí sí que vamos a ir un poco más finos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en ingresos fijos vamos a tener dependiendo de la realidad de cada persona, el alquiler, el arriendo o la cuota de la casa. Vamos a tener una línea para los temas de alimentación, otros para transporte. O sea, vamos a poner una línea por cada gasto fijo que tengamos. O sea, todo lo que nos gastamos todos los meses. Y yo le sugiero que lo hagamos de mayor a menor, ¿vale? Porque también eso nos da visibilidad, orden en nuestra cabeza, ¿vale? Pues si empezamos por lo más pequeñito, como que nos estamos perdiendo en los árboles y no estamos viendo el bosque, no. Vamos a empezar del más grande al más pequeño. Si nos llega en desorden y luego nos acordamos de uno más grande, pues lo cambiamos si estamos en Excel, subimos la línea o simplemente pues borramos y cambiamos si estamos haciéndolo en papel y lápiz. esos Dime. son los factores que debemos considerar antes de empezar el presupuesto, o esto es cuando ya tenemos nuestros ingresos fijos y variables. O sea, esto ya es como el cuerpo del presupuesto. Es el cuerpo del presupuesto. Ok, Y yo también les diría que no lo piensen tanto, no que, o sea, no tanto pre y no tanta vaina, ¿saben? O sea, entre más o sea, entre más pongamos estigmas a hacerlo, menos lo vamos a hacer. Nada.
O sea, apenas se acaba este podcast, rápido, vamos, antes de que se nos acabe la energía, ¿sabes? Vamos a ir y vamos a plasmarlo en papel y lápiz. Vamos a coger un archivo de Excel si lo saben manejar. Otra cosa que también yo trabajo mucho en las asesorías es que hay mucha gente que le tiene miedo a Excel y Excel es, wow, tu mejor amigo. Para mí Excel es el mejor amigo que uno puede tener. Entonces, no hay que tenerle tampoco miedo. O sea, si uno puede hacer unas fórmulas muy sencillas, con eso ya es más que suficiente. Y lo que tú decías, o sea, aquí lo que estamos haciendo es el cuerpo, ¿vale? Del presupuesto. Estamos pintando los ingresos, los gastos, y la idea es que podamos tener ese ejercicio mensual de pintados todos los gastos y vamos en los fijos, luego vamos a ir a los variables y en estos gastos variables también podemos ser tan finos o no como queramos. Por ejemplo, la alimentación es un gasto variable porque nadie yo creo que se gasta lo mismo todos los meses en comidas, en salidas y en tal o en la compra. O sea, no pasa. Entonces simplemente vamos a poner un promedio, ¿vale? Y lo vamos a poner. Una cosa que ahorita yo creo que lo vemos un poco al final, que es algo un poco más fino, pero que yo creo que es lo que nos da más visibilidad, es que primero lo pintemos para un mes, ¿vale? Luego lo hagamos como copy-paste para todos los 12 meses, ¿vale? Luego, en esos gastos fijos, vamos a poner más líneas para gastos variables. Ahí también dejemos espacio para nuevos gastos variables, porque qué tal si con esos nuevos ingresos vienen nuevos gastos. Por ejemplo, qué tal si decimos, wow, yo voy a aprovechar y también voy a pintar cuadros y los voy a vender. Entonces, eso también viene con unos gastos de materiales o tal asociados. Entonces, debemos dejar ese espacio para esos gastos variables, los que vengan con los nuevos ingresos, pero también los gastos variables que ya tenemos. Entonces, por ejemplo, gasolina que le ponemos al carro, todo lo que sea variable lo vamos a poner ahí abajo, pero vamos a tratar de ponerle un valor promedio, porque Ok. más o menos nosotros ya sabemos cuánto nos gastamos en ese rubro. Y este va a ser nuestro primer choque con la realidad si no lo hemos hecho este ejercicio nunca y vamos a saber cómo estamos, ¿vale? Porque si nos damos cuenta que estamos teniendo unos ingresos de $2.000 y estamos teniendo unos gastos medios de 2.200, pues eso quiere decir que le estamos abriendo un hueco al presupuesto de $200 mensuales. Entonces, eso es Ok. lo que te está diciendo es, amiga, amigo, despierta, o le metes más ingresos a este tema, o ahí sí que nos toca apretarnos un poco, porque si no, lo que estamos haciendo es abrir un hueco. Y seguramente, si esa es la realidad, lo que está pasando es que hay varias líneas en gastos que son tarjetas de crédito, con las cuales seguramente estás costeando esos gastos que estás por encima de tu realidad actual de ingresos y que luego puede ser que no lo estés viviendo ahora o puede ser que algunos que estén escuchando el podcast estén diciendo, sí, señor, este soy yo. A mí me pasó. Yo tuve que pedir yo qué sé, un préstamo excepcional para pagar las tarjetas o lo que sea. Porque claro, si ya empezamos un tren de vida y de gasto, donde estamos en gasto por encima de ingresos, pues seguramente que estamos alimentando ese tema de deuda. Si si lo que tenemos es que más o menos nuestros gastos mensuales o del periodo son inferiores a los ingresos, pues lo que quiere decir es que estamos teniendo un valor positivo de ahorro. Si no lo estamos haciendo consciente, porque también podemos ponerlo como una línea y después de que hagamos el ejercicio de presupuesto, no en este punto cero en el que estamos, si es que lo estamos partiendo de cero, pero sí cuando estemos haciendo un poco más el ejercicio, lo que debemos hacer es presupuestar el ahorro. Es decir, antes que nada, y esto es un concepto, todos los que se han leído Padre Rico, Padre Pobre, lo conocen, de Kiyosaki, ¿saben? De primero me pago a mí mismo. El ahorro es pagarte a ti mismo primero, y eso me encanta. Cuando tú empiezas, a veces uno no hace las cosas porque les tiene como una manía, ¿sabes? Como un poco lo que hablábamos también el otro día de los impuestos, o sea, cuando uno le tiene como un estigma a algo, a veces no lo hace y lo único que necesita para hacerlo es un cambio de visión. Y cuando yo empiezo a ver eso de una manera diferente, como que hace un clic en mi mente y ya lo puedo hacer. Entonces, o sea, si vemos el ahorro como esto es para cuando yo tenga 85 años, pues nunca lo vamos a hacer. Pero si empezamos a darle un concepto al ahorro, si empezamos a ver que eso también hace parte de nuestra libertad y no dentro de millones de años, sino muy pronto,
pues yo creo que lo vamos a hacer con mayor actitud, con mayores ganas y va a empezar a crecer ese rubro. Y luego, cuando ya tenemos listados todos los ingresos, todos los gastos, vamos a tener un neto del periodo, ¿vale? Y ese neto del periodo, no nos vamos a poner acá finos con que este es un neto antes de impuestos y tal, sí, pues sí es un neto antes de impuestos, pero es el flujo que a ti te queda mensualmente. Y ya cuando tenemos esta pintura hecha, ahí sí ya que podemos empezar a hacer ajustes, ahí ya podemos empezar a darnos cuenta de cosas. Y lo que me pasa a mí con las personas que hacemos el ejercicio es que dicen, wow, no me había dado cuenta que yo tengo un gasto desproporcionado en ropa mensual, por ejemplo. Ok. Y o no me había dado cuenta que yo me gasto tanto en cafés, que es el ejemplo que estábamos hablando, que no pasa nada, ¿sabes? O sea, también hay que quitarle el estigma a todo, o sea, es verlo, es lo que está pasando, es nuestra situación actual, es como es, y la vamos a ver y la vamos a cambiar aceptándola primero. Y para aceptarla hay que verla tan clara como lo permite ver el presupuesto. Cuando tengamos ese neto mensual, y aquí es donde nos ponemos ahí sí un poquito más finos, a mí lo que me gusta es que ese neto del primer mes alimente el segundo mes. ¿A qué vamos? Y eso también es un concepto que me llega a la gente con este concepto, gente adulta, ¿sabes? Que yo digo, pero ¿en qué mundo estamos que creemos que el resultado del mes anterior se evapora? ¿Sabes? Eso no pasa. El resultado del mes anterior se acumula al siguiente mes. Si tú tienes un resultado positivo, pues eso es un ingreso nuevo o un flujo que le entra al segundo mes, pero también si tú tienes deuda, es deuda que vas a tener que pagar ese segundo mes. Entonces, conectar esos periodos creo que es una cosa tan sencilla y que a veces no hacemos y es lo que nos permite tener visibilidad a futuro. Entonces, una vez ya tengamos como esa maqueta, no sé si con esto que les he hablado un poco te lo imaginas, lo visualizas. Sí, Sí, sí. Hasta el momento, bueno, para hacer una recapitulación, tenemos los sí, ingresos fijos y variables, luego ujú, tenemos el cuerpo del presupuesto, que son las categorías, o sea, para ponerle nombre, las ujú, categorías de lo que de gasto. hemos de gastos, y luego tenemos el ingreso neto, que de ahí lo vamos a, bueno, eso es una pregunta también. Cuando ya tenemos el ingreso neto, ahí es que lo ponemos para las deudas, para los ahorros, para cualquier cosita extra con la que estamos ahorrando y lo ponemos aparte, ¿o qué hacemos ahí? Bueno, buena pregunta. Hay muchas formas de hacerlo. Yo creo que el ahorro debe ser una categoría de ese cuerpo que tú llamas, ¿vale? Entonces tenemos como un grupo grande que son ingresos, luego vienen los gastos, inversiones, ahorro, porque también en ese cuerpo, para mí no van solamente los gastos, ¿sabes? O sea, en un primer momento, cuando tú pintas, vas a tener solo gastos y el neto va a ser como tu posibilidad de ahorro. Pero cuando tú ya hayas hecho este ejercicio un par de meses y si te das cuenta que, por ejemplo, tu posibilidad de ahorro es 200, pues ponlo en una categoría, Ok. ¿vale? Entonces, el neto que quede al final, para mí ese neto, y ya vamos a ir un poquito más allá, ese neto va a ser una acumulación que tú hagas para invertir, porque en términos financieros, el primer pasito que vamos a dar es ver el presupuesto, ver cómo estamos. El segundo va a ser ahorrar, pero el tercero y el que nos va a dar libertad es invertir, ¿vale? Ok. Porque si solamente nos quedamos ahorrando, estamos limitados a que solamente nuestra riqueza va a ser una fracción de lo que ganamos mensualmente. No sé si es claro y lo ves, pero si tú ese resultado que tienes al final de cada periodo lo inviertes, ahí tu riqueza crece. Ahí es donde tú estás cogiendo y ya tu riqueza no va a estar limitada a solamente lo que te entra como un ingreso fijo o variable de tu actividad mm, mensual o del periodo, sino que ahí es donde el dinero empieza a trabajar para ti. Entonces, por eso también este es otro concepto de abundancia que me gusta trabajar en el presupuesto y es ese bottom line es el que te va a permitir tener riqueza. Entonces, ¿cómo no? Entonces, ahí es donde si queremos que esa riqueza crezca, si vemos ese bottom line con ese concepto
de esto es lo que me va a permitir a mí invertir y esto es lo que me va a permitir a mí crecer, pues yo creo que más motivados vamos a estar a incrementar los ingresos, a revisar qué gastos son acordes y no son acordes, ¿sabes? Porque obviamente a veces es muy rico gastar, Claro. pero entonces ahí es donde tenemos que tomar la decisión. ¿Qué me hace más feliz? ¿Este gasto puntual o esta inversión puntual que yo estoy haciendo en este momento? ¿O que crezca ese bottom line para ya otros conceptos un poco, digamos, que podemos abordar si quieres, no sé si hoy o en otras ocasiones, de fondo de emergencia y de inversiones, ¿vale? Porque entonces, esto es como un primer paso así súper básico de entender en qué momento estamos. Un segundo paso, vamos a ahorrar y un tercero, vamos a invertir. Bertín. Ok, perfecto. Y también te quería preguntar, Ángela, ¿cuánto dinero extra debo tener en cada categoría? Porque ya estamos un poco más entradas en el tema de ahorro o inversión, pero cuando estamos en este tema de las categorías, o también cuánto dejamos para ahorrar, o sea, sé que es el 10% de lo que ganamos, pero muchas veces hay que primero cubrir otras cosas, o no sé, me estoy equivocando. Pero lo que también es importante considerar es cuánto dinero extra dejo para no pasarme tampoco de lo que tenía presupuestado. Sí, esa forma que tú dices de poner un valor extra en la categoría. También es válido hacerlo de esa manera. Yo creo que todas las formas de hacerlo son válidas. Yo no lo planearía, ¿sabes? Yo no planearía tener un gasto extra. Yo creo que eso lo podemos hacer y no lo podemos permitir cuando ya hemos hecho el ejercicio y ya nos hemos dado cuenta que ese flujo neto es muy positivo, por ejemplo. Entonces podemos decir, wow, hasta el momento yo me estoy gastando, yo qué sé, $300 en salidas al mes y me doy cuenta que como mi bottom line, o sea, al final estoy en un neto de $500, oye, pues puedo no gastarme en salidas $300, sino 400. Y entonces tendré un gasto extra para salidas de $100 en este caso, ¿sabes? Se puede plantear así, pero otra forma también de verlo es que si tú lo planeas que te lo vas a gastar, pues te lo gastas. Entonces, ¿quieres hacer eso o quieres crecer el bottom line? Ambas opciones son súper válidas. O sea, si tú, porque, y esto también son otras preguntas y otras decisiones alrededor del tema financiero que nos podemos plantear. Para mí, bueno, yo soy una persona joven, pero estoy casada y ya tengo un hijo. Y en mis años donde no estaba casada y no tenía un hijo, ahorré, fui muy juiciosa y hoy miro hacia atrás y digo, ¿por qué no ahorré más? Ujú. ¿Sabes? Porque ese es el momento donde puedes hacerlo. Luego van a llegar otras realidades de la vida donde no vas a poder ahorrar. Entonces, yo lo que creo es que dependiendo la situación de cada persona, debemos plantearnos cuál es este punto de gasto que a mí me permite sentirme feliz, que no me estoy cohibiendo, que no me estoy perdiendo la vida, que no me estoy perdiendo ser joven, pero que a la par estoy construyendo un futuro de tranquilidad financiera, ¿vale? Y nuevamente, como lo hemos hablado, todas las opciones son válidas. Hay personas, y he hablado con muchas personas que dicen, no me interesa, ¿qué tal si me muero mañana? Bueno, pues si tú piensas de esa manera, pues no presupuestes, ¿sabes? Porque, y gástatelo todo hoy. Y yo también a esas personas les digo, bueno, ¿y si no te mueres? ¿Sabes? Claro, Entonces, em, em, o sea, si lo quieres plantear así, se puede hacer. Al final en la vida todo es posible en un Excel y en un papel, el papel lo aguanta todo, tú lo puedes hacer. Y si eso es lo que a ti te da felicidad, hazlo y planéalo de esa manera, como, a ver, en esta categoría de salidas me voy a dejar un 10% más o $50 más o $100 más. O una cosa que también me parece muy positiva es cuando lo haces más que por el simplemente hecho de hacerlo, de decir, voy a dejar todos los meses $100 más para salidas, porque sí, es cuando lo haces con un poco más de sentido. Por ejemplo, tiene mucho más sentido crecer ese rubro en diciembre y en claro, vacaciones, sí, porque tú lo totalmente. sabes que va a pasar. Entonces, ahí no es que tú estés dejando un espacio por dejarlo, sino que tú te estás ajustando a la realidad de tu vida.
de que sabes que va a ser así, o el mes de tu cumpleaños, o el mes del cumpleaños de tu mejor amiga, yo qué sé. O sea, según la realidad de tu vida, tú vas a ajustar eso y ahí este es otro concepto de abundancia y de flexibilidad. O sea, no eres tú quien se tiene que adaptar al presupuesto, es el presupuesto el que se tiene que adaptar a ti. Pero también es una relación bilateral donde yo te doy, tú me das. Entre más yo me adapte a ti y más tú te adaptes a mí y más tengamos una relación bonita, pues más vamos a crecer los dos. Entonces, entre más ese presupuesto te haga sentir libre, tú lo vas a ver con más cariño y lo vas a tratar, vas a aumentar tus ingresos de una forma como, o vas a empezar a ver cosas que antes no veías. A mí, esto es una cosa que también se los cuento de mi experiencia. Yo he trabajado 15 años en finanzas. Muchas veces mis amigos me decían como, oye, ¿me ayudas con esto y esto? Y yo lo hacía esporádicamente, pero no lo había hecho como, sí, como de una forma organizada. Y cuando empecé esta cuenta de Instagram y les dije, oiga, les quiero empezar a enseñar lo que yo sé, empezaron a salir personas de, oye, enséñamelo, enséñamelo, pero de forma organizada y empezó a crecer un renglón de ingresos variables que yo ni me tenía planteado. ¿Sabes? Wow. Entonces, cuando te dejas ese espacio y luego te permites fluir con esa energía, pero también trabajas, ¿no? Porque eso no es gratis, o sea, Claro, hay que mm, ponerle acción, hay que hay que, también exacto. poner ahí su energía. Claro, pero cuando haces esas cosas, pues tanto tú te adaptas al presupuesto como el presupuesto se adapta a ti. Entonces, yo respecto a esa pregunta que tú me dices, yo haría más que la bolsa por hacerla y lo pondría como un poco más estratégico y todo con tal de incrementar ese bottom line. ¿Por qué? Porque ese bottom line es para ese paso de invertir. Si es que queremos llegar a ese paso. Y si no queremos y solamente queremos decir, bueno, me voy a gozar la vida y tal, pues entonces lo hacemos de esa manera y también está bien. Adelante. Y también, Ángela, te quería preguntar, cuando estamos haciendo nuestro presupuesto, ¿qué nos dirías que es mejor? ¿Hacer el presupuesto en versión digital, tipo Excel, como nos estabas contando, que Excel es una excelente herramienta? También ahora existen miles de aplicaciones para Ujú. llevar tus cuentas, ¿o es mejor hacerlo a mano? Mm, todas las opciones son válidas. Mi recomendación es Excel. Yo amo Excel porque te da, o sea, te da la posibilidad de meter todas las categorías, tal. Yo tengo una plantilla, se las puedo compartir si quieren, es muy sencilla. Em, yo recomiendo Excel. A mano también me parece una buena opción si estamos empezando, si le tenemos miedo a Excel, si no nos gusta Excel. Y ahí también cuéntanos un poco tu experiencia, que tú también me la decías y me parece espectacular. Sí, a mí personalmente me gusta hacerlo a mano porque es la manera que también mi cerebro como que graba estos números y graba esta información, que cuando yo lo hago digital, solo estoy tipeando o no sé, estoy enfrente de una pantalla y eso no le da chance a mi cerebro para guardar esta información. No sé, yo personalmente cuando escribo también se graba en mi memoria. Entonces, por eso a mí personalmente me gusta hacerlo a mano. Claro, y yo creo que hay muchas personas que se identifican contigo y está perfecto. O sea, al final la idea es hacerlo. En apps también me gusta, o sea, hay muchas apps que lo soportan, hay incluso apps que tu propio banco te da la posibilidad de hacerlo en la app del banco o hay otras apps que están creadas solamente para esto. Algo que yo veo de las apps que no me gusta es que están un poco más rígidas, a pesar de que tú puedes crear las categorías, de que tú creas los bolsillos. Por ejemplo, el tema de conectar eso que yo les decía, como la salida de un mes la entrada del otro, como que yo creo que al final todo se puede hacer o de pronto ahí animo a tu comunidad a que nos diga si tienen una app espectacular y nos lo dejen en comentarios o cómo se comuniquen contigo. Sí, porque hay miles, sé que hay un montones. Yo personalmente no las he como explorado mucho, como porque como dije, yo prefiero a la antigua con papel y lápiz, que aparte siento que cuando estoy en la app como que ya después me olvido. Es como que no, como es todo digital, a mí lo digital personalmente no me funciona muy bien y siento que al principio, bueno, qué chévere esta app, pero ya luego después me olvido y no la uso. Ya, bueno, una de las personas que está con las que estoy ahorita trabajando usa una app y me gusta porque, pues, o sea, una cosa que yo le veo positiva a las apps es que
eh, la rapidez, ¿no? La inmediatez. No tienes que esperar ir a la casa, sentarte enfrente de tu cuaderno donde llevas el presupuesto, sino que lo haces ahí de inmediato en la app tú. Y escoges la categoría, pones el valor o incluso si es la app de tu banco, el banco te la categoriza. Entonces, Ah, perfecto. eso yo lo veo positivo. Dependiendo del país en el que nos estén escuchando, hay algunos países que no permiten que todos los gastos se hagan con el móvil o con la tarjeta y entonces ahí estaríamos, digamos, dejando que esos gastos que estamos haciendo con efectivo, con cash, no queden registrados un poco. Entonces, es como ese tema. Pero para mí, o sea, también es una opción y lo pueden complementar con la parte escrita. Lo que les digo, si me preguntan a mí, yo les voy a decir Excel 100% porque amo la herramienta, porque me da toda la flexibilidad del mundo, pero al final yo creo que este mundo avanza a pasos agigantados y si encontramos una app maravillosa, pues lo podemos hacer ahí también. Así es, así que si tienen ahí una app increíble, nos las comparten para saber cuál es, porque al menos yo todavía no la encuentro. Una que se ajuste a mis, no sé, necesidades personales también. Aparte, como ya lo he comentado en varias ocasiones, me gusta bastante viajar. Estuve viviendo en España también. Hubo una ocasión en que tenía gastos en dólares y gastos en euros. Entonces, no habían aplicaciones donde yo pueda llevar el control con las dos monedas. Entonces, por eso también lo hacía a mano, porque tenía los gastos estos en euros y ahí lo anotaba, luego tenía otras cuentas que pagar en dólares y lo anotaba también. Sí. Sí, hay algunas que te permiten llevar más de una moneda. Ah, Sí, perfecto. sí las hay, sí las hay. Ahora, y son sencillas de llevar. Más mi tema con las apps es el no poder ver el futuro, ¿sabes? Que Ah, ok. para mí es como la razón por la cual hago el presupuesto, es saber en dónde estoy parada hoy, pero no solamente para saber cuánto tengo en la cuenta, porque de hecho todas las personas saben cuánto tienen en la cuenta. Lo que no saben es si ese valor que está en la cuenta mm, se va a ir porque tienen que hacer un pago gigante de un préstamo que hicieron para cubrir XYZW o si realmente es liquidez con la cual cuentan. O sea, es ese dinero que tienen en la cuenta en qué se traduce y eso es la claridad que nos da el presupuesto. Ok, perfecto, Ángela. Y sí, me encanta todo eso del presupuesto. Creo que ya ahí está claro todo lo que debemos tener en cuenta, o no sé si se nos está escapando algo. No, yo por mi lado creo que les he dado así como la información más básica de todo y no, más bien que nos digan a ver si tienen más preguntas, si hacemos parte 2 de presupuesto o algo más avanzado, bueno, que nos digan. Sí, excelente. Y cuéntanos, ¿dónde te podemos encontrar si es que alguien desea hacer asesorías contigo o ponerse en contacto con tus servicios? Ah, vale, perfecto. Bueno, pues tengo una cuenta en Instagram, es muy nueva, es finanzas.co y por ahí me escriben un DM. Si me mandan un DM, les mando la plantilla que ya está en Excel para los que quieran empezar ya a hacer el presupuesto y también por ahí podemos acordar para hacer mentorías y empezar a trabajar en crecer ese bottom line y luego poder invertir. Perfecto, ya saben, en finanzas.co. Y bueno, para terminar, Ángela, cuéntanos, ¿qué es expansión para ti? Wow, para mí expansión es libertad y es felicidad. Cuando pienso en expansión es como, sí, todo lo que me permite sentirme libre. Y dentro de eso caben muchas cosas, pero me encanta esa palabra, la amo. Perfecto, bueno, te quería agradecer enormemente por estar aquí y muchas gracias a todos por escucharnos. Hasta la Sí. próxima. Gracias, bye. Chao. Bueno chicos, se nos ha acabado el tiempo, pero venimos con más. Vamos a ver si organizamos una segunda parte de este tema porque aún hay mucha tela por cortar. Pero mientras tanto, espero que ya te estés poniendo manos a la obra. Y por eso también la pregunta de la semana es, ¿y tú qué prefieres? ¿Hacer tu presupuesto a mano o con la ayuda de Excel o una aplicación? Ya sabes que me puedes responder en mis redes sociales como Instagram, TikTok o YouTube con el nombre de usuario It's Marie Francis. No te olvides de evaluar y compartir este episodio con quien pienses que lo necesite. Nos vemos, hasta la próxima.